Hey, ¿qué tal, compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Nos encontramos nuevamente en Yurei esperando ganar esas ricolinas gemitas. Nos encontramos ahora con Lalo y David. He visto Flames, Ayoros, buena Ayoros y Brave Tank. No sé quién será Brave Tank. Y está Apocalipsis, buenísimo. Un saludo para Ivancho, que ha regresado a Night Online. Y pues hoy tenemos el gusto de tenerlo en nuestro Yurei. He cometido un error, compañeros. Pensé que esto era una War Premium y al final fue una X Premium. Solamente la tengo por un día. Entonces estaba ilusionado, emocionado. Estaba grabando un video diciendo, sí, voy a cambiar esto. Y después me di cuenta que era la X Premium. Y pues, madre mía, que no sabía dónde poner la cara. Y he cometido ese error, entonces no va a haber cambio a Warrior Ataque. Lastimosamente, qué triste, no puede ser. A menos que gaste 80 millones. Si gaste 80 millones, fácil me paso a ataque. Pero bueno, esto no quiero hablar el día de hoy. Si no, vamos a bajar volumen para que no se acople. Quiero hablar de algo muy importante. ¿Y qué ha pasado en estos días, ya? Y no hablo esto porque o sea, quiero poner veneno ni ser tóxico en estas cosas, sino que tú ya sabes, si eres veterano del canal, que siempre salgo algo bueno de las cosas, siempre. Y por eso quiero comentarlo, porque somos de la comunidad es pequeña, de cierta manera es pequeña, su juego Night Online es un juego antiguo y de alguna manera quedamos algunos jugadores aquí. Y la comunidad es pequeñísima, me dejo entender, a comparación de otras comunidades, por ejemplo el mismo Legend, Dota, Minecraft, etcétera, muy pequeñita. Entonces, pues hay que valorarlo y de alguna manera hay una parándula en cada servidor. O sea, yo aquí me monto mi historia, pero bueno, ¿qué es lo que sé? Tú ya sabías pues que tú sabes que en Garen o en otros servidores que incluso, bueno, más que nada en Garen hay mucho veneno, hay mucho drama, hay mucha cosita, hay mucha... tú ya sabes de lo que hablo. Pero también lo hubo en Ares. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos días? Vamos a comenzar de eso y después vamos a ir al pasado. Habían dos clanes, Dark Society y Secret Will. Pero Secret Will se cambió de nombre, ahora es Inferno. De alguna manera estaban peleados, etcétera. Pero en estos días como que se han reamistado. ¿Por qué? Antes no hacían party, ni se hablaban, ni nada de esas cosas. Solamente por interés nos dividíamos la golpa. Nada más. Pero estos días como que ya han estado, porque yo no voy a pecar para ahorrarme recursos, etcétera. No voy a pecar. Y aparte, porque no estoy jugando en estos días, solamente Yurei. Entonces, han ido a pecar, se han juntado, han hecho un party, han ganado creo que incluso hasta Pelancor y todo maravilloso, todo espectacular. O sea, han destruido a los humanos eran un chiste mal contado todavía y han arrasado con CZ. Y todo gracias al poder de la unión y del amor. Entonces, se han unido, vamos a decirlo reamistado, luego te comento que no es así. Esto es entre comillas, quédate hasta el final que te voy a explicar las entre comillas. Y al final como que se solucionó este problema, ¿ya? De cierta manera, pero te voy a explicar por qué. Porque te voy a explicar la historia, según yo, porque hay mucha gente que ya tiene su tiempito aquí en Ares y sabe toda la historia. De alguna manera yo te voy a contar mi perspectiva. Si quieres saber más, pues podemos entrevistar a uno que otro que nos dé su opinión, porque ellos ya saben y están más empapados del bendito tema. Entonces, como esto ya son compañeros, ya ha pasado muchas cosas, al final esto es una mera anécdota. Y es por ello que lo voy a contar. O sea, esto ya murió hace tiempo, me dejo entender. O sea, esto es periódico de ayer. Y es por ello que me doy el lujo de contarlo. ¿Por qué? Para poder aprender y que no pase esto en tu servidor y que detectes las señales. Y esto es el fondo del video, que es aportarte para que tú no pases por esto y detectes las señales para evitarlo. Así que básicamente yo entré a este clan Secret Will, todo chévere, todo genial. Pues ahí recién estaba que me soltaba, estaba muy tímido, palteadito y todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que pasó? Justo en ese momento, este clan Dark Society con Secret Will, ex Secret Will, ahora es Inferno, estaban en alianza. Dark Society era el jefe de la alianza, luego estaba Secret Will y luego creo que estaba... no me acuerdo el otro nombre del clan, pero bueno, de ahí lo vemos.
estaban en alianza. Era uno de las alianzas más poderosas en el juego. Porque había gente muy activa en las noches, estaban todos OP, o sea, full. Y eso, en ese momento había mucha gente OP que todavía no se había ido del juego. O no se había pasado mano a Orco, en fin. Había un grupo de magos que estaban en Dark Society, que eran muy fuertes. Ahora no sé qué ha pasado, que han perdido mucha habilidad. Estaba los milis de Dark Society y también los milis de Secret Will. Muy top, muy top. Ahí tendríamos a Commander y a diferentes personajes. Oscar, David, super top. Entonces, una vez pasó que no sé qué ocurrió en sí, pero como que yo escuchaba que decían los magos, oye, ¿por qué ahora los Keeper están en Genia? Bueno, en fin, es de Clive, vamos a perdonar. Decían que los magos no pagan, que los magos nos roban nuestros NPs, que los magos, todo era en contra de los magos. Y creo que se dio el caso de que justo una vez no pagaron la Golba. Esto por favor no te lo creas, que es súper subjetivo, es todo lo que he percibido. Así que de alguna manera no sé cuál es la historia objetiva, que por qué pasó esto era justo cuando yo estaba entrando en el clan. Así que tómalo con pinzas. Y si quieres saber más, pues puedo traer a alguien que ha estado más empapado del tema. O sea, que ha visto eso. Porque justo estaba hablando con el líder de ese clan y me comenta que hay algo más profundo a esto. Entonces yo voy a comentar aquí mi perspectiva. Voy a aclarar esto porque al final la gente ahí tontita. Y pues que no pagaron. Entonces un punto principal es que muchas veces hay problemas por el tema de los gold bars y pagar el Felancor. Y tú ya sabes que ahorita, al menos en estos servidores, pues vale mucho. Los millones, los GBs, etcétera. El drop del Felancor, ¿ya? Y una pelea, pero ahí pasó que no era como que, oye, págame y no, pues perdiste tu oportunidad y fin, ¿no? A la siguiente, pues todos solucionamos el problema. No. Sino que tú ya sabes que hay ciertos tipos de personas o ciertas personalidades que son mucho más resentidas. Me dejo entender, mucho más resentidas que otras. Entonces ya, pues comenzaba la cizaña, comenzaba el comentario detrás, el comentario de espaldas que decía que no, pero que él se creen estos magos, que son unos magos petes, que son unos magos noobs, que son mala gente, que no atacan al dragón, que no atacan al Felancor, que no pagan, malos y malos. Entonces, tú ya sabes que ese comentario, tú ya sabes por las elecciones, madre mía, que estoy un poquito roto, tú ya sabes que por las elecciones siempre hay esa cizaña detrás que dice malos, no sabes por qué, pero es malos. Entonces, hay gente que es mucho más susceptible a la manipulación. Y esto digo, sí, manipulación. Y sí, lastimosamente era el líder del clan Secret Will. Entonces, había la gente que hablaba detrás, mal, que seguía hablando. Y el Warrior, que era el líder del clan, pues se dejaba llevar por esto. Entonces, como es el líder y como le dicen los venenosos, tienes que hacer así, tienes que comportarte tal cual, y es bien susceptible al tema de dejarse llevar, pues se actuaba. Y pasó que cortaron alianzas. Dark Society cortó alianzas con Secret Will, o al menos eso es lo que percibí y eso es lo que pasó. Cortaron, algunos miembros de Secret Will se fueron a Dark Society, algunos de Dark Society se fueron lastimosamente a Secret Will. Y pues pasó todo un tremendo show. Pero se cortaron los lazos. Entonces, no se iba a pagar el Felancor, no se iban a hacer muchas cosas. Incluso el PK ya no iba a ser unido. En fin, o sea, madre mía, todo un problema que seguramente ha pasado también en tu servidor. Todo un drama, todo full florecitas, en fin. Pero todo a causa de que hay ciertas personas venenosas, tóxicas, que siempre están detrás hablando mal, cargando. Y tú ya no sabes cómo actuar. Me dejo entender, si tú eres muy sensible, muy susceptible y no tienes habilidad de liderazgo, pues te vas a dejar llevar muy fácil. Me dejo entender. Así que si tú eres líder, por favor desarrolla liderazgo, y si no lo tienes, por favor entrega la batuta a alguien que lo tenga realmente, porque si no vas a pasar muy mal momento, tu clan puede ir al caño, y lo que ha pasado básicamente con el clan pasado. En fin, y esto pasaba, ¿no?
Pero de alguna manera tú ya sabes que no es un tema de que no me ha pagado el Felancor, de un tema de riña ni nada de esas cosas, sino es un tema ya de mentalidad, que te van cargando veneno, veneno, veneno. Entonces, puede que te separes de la alianza, puedes que rompas la alianza a nivel externo, pero también si tú mantienes esa actitud a nivel interno se va a malograr el clan, se va a malograr el clan. Y es por ello que muchos personajes de este clan se terminaron por ir. Algunos se fueron por el tema de familia, porque necesitaban dinero, porque ya no tenían tiempo, etcétera, etcétera. Pero otros se fueron por temas pues muy delicados relacionados al clan, que no me ha pagado, que no me ha estafado, que estoy harto de esto, que ya no es lo mismo, incluso había peleas, etcétera, etcétera. Y esa mentalidad venenosa, tóxica, resentida, asquerosa realmente, pues malogra un clan, malogra la convivencia, malogra el clima del clan. O sea, es horrible, es asqueroso, realmente asqueroso. Tanto así que yo no aguanté, me fui. No lo comenté en su tiempo porque me dije no voy a hacer tanta bola en esto, pero pues ya como ya pasó, vamos a hablar y vamos a aprender. Entonces todo es muy asqueroso cuando hay veneno. Y mucha gente, muchos de ustedes me han dicho que el peor enemigo de un latino es otro latino, pero no, el peor enemigo de un latino es un venenoso, tóxico, resentido, frustrado, florecita. Así te lo voy a decir, me dejo entender. Esperen, vamos a consultarnos el PK porque creo que van a bajar. Aunque hay gente muy poderosa aquí. ¿Qué pasa, tío rata? Mira. ¿Cómo lo destruye? Uy, me jaló. ¿Por qué me jaló el ratoncito? Vamos a activar esto. No tengo Wolf. Mira, está el legendario Pistaco. Mira, se juntaron. Pisotón, 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 pisotón. Rapidísimo. Despercusió a Pistaco. No, mató a uno de nosotros. Pisotón de nuevo, que se junten. Madre mía, no. Nos destruyen. No tenemos poder aquí. No tenemos poder. No puede ser. No tenemos poder. Estamos muy frágiles. Muy frágiles. Muy frágiles. Nos van a agarrar duro y puro. Uf, madre mía. Creo que este Yurei fue. Pero me va a servir para contar esa historia. A menos que llegamos a meter queso. O sea, hacer kiss. KS. They have Sword. ¿Qué miércoles es Sword? Este acá, ¿no? Charlie, este será. Déjame agarrarte. Ah, no lo puedo agarrar, ¿no? No puedo ver la información del personaje, cierto. Pistaco, it's GG. ¿Ven? Es que hablan de Pistaco y Pistaco es una persona muy legendaria. Es, madre mía, una leyenda. Debe haber gente así, o sea, los personajes deben tener como que una insignia o algo así de legendario, poderoso, inmortal. Pero bueno, es que este Yurei ya está perdidísimo. No sé si dejarlo ahí. Vamos a comentar rapidísimo. Y lo que sucede es que peleas, se fueron, se enojaron, otros ya dejaron de jugar esto, se fueron al Dota, se fueron al League of Legends, no querían hacer esto, otras personas se retiraron del clan, incluso se fueron a otro clan, y hoy en día están en humanos. Y también pasó que cuando se separó la alianza, pues de alguna manera no había muchos humanos, entonces el Felancor solamente se peleaba entre Secret Will y Dark Society, y pues era horrible, o sea, era horrible pelearse por eso cuando éramos de la misma alianza y todas esas cosas. Y al final un grupo de magos decidió pues retirarse e irse a humanos, que ahorita están en humano, no, algunos han regresado, pero la mayoría están en humano. Entonces, pues así quedó, ¿no? Una buena alianza muy fuerte pues se destruyó por tonteras, realmente por tonteras. Y básicamente desde que creé el canal, desde que comencé bueno, desde que creé el canal, desde que me pasé a ese clan, todo ese tiempo hasta justo hace unos días era horrible, fatal, fatal, la relación y todas esas cosas. Incluso cuando me pasé, fue horrible, me botaron del... Madre mía, que... Y ese es un problema. Si tú tienes a una persona venenosa, tóxica, que siempre habla mal, que está ahí llorando, que está así haciéndose la víctima, que se cree superior aunque no juega nada, que no hace absolutamente nada y está frustrado de la vida, eso ya tiene que ver con su mentalidad, ¿ya? Y muchas veces te va a perjudicar el clan, el party donde estés, te va a amargar el juego y te va a hartar. Entonces, por favor,
Si puedes, espectóralo. Si puedes, espectóralo. O si no, desarrolla capacidades de liderazgo para que pues no te afecte tanto. Y solito se espectore. Hoy en día estos tóxicos y venenosos se han retirado a otro clan. Y eso es muy bueno. Porque ya están ahí y ya no van a poder afectar a otros. Me dejo entender. Si están acompañados de un clan poderoso, pues pueden afectar mucho al juego en sí. Tanto así que hubo problemas con los turcos. Wow, brutal. Y hoy en día, menos mal que están separados solamente un clan. Y Inferno, actualmente, que está aquí David, y Dark Society ahora juegan juntos. Aunque he hablado con el líder y me dijeron, amistados, amistados no tanto. Porque imagínate que tú rompas con tu ex y todas esas cosas y al final se perdonen y tengan un hijo. Pues no, no tiene sentido, mejor entender. Igual, pasó todo esto y que de nuevo jueguen juntos, pues no quiere decir que la amistad se haya reparado, sino es una táctica, es una estrategia, es una unión, es una alianza, etcétera, etcétera, que incluso podemos hacer alianzas, sería espectacular y bellísimo. Que se reúna todo, formar esa fortaleza, reagruparnos de nuevo lo más poderoso. Bueno, yo no soy poderoso aquí, y así que solamente le doy gracias a Enrique por darme la oportunidad de estar en su clan. Pero hay gente muy fuerte y de repente crear la alianza. ¿Ves? Alianza en Ares. O sea, seríamos brutal. Inferno, Dark Society, Dark Will. La bendita alianza. Pero bueno, espero que se arreglen las cosas entre los líderes y que podamos llegar y crecer en poder de aquí del juego. Así, compañero, tú ya sabes qué hacer con estas personas. Espectóralas, no funcionan, no sirven, no saben jugar, están hasta el que están por las puras y están estorbando. Así que espero que vaya todo bien en tu clan y que te diviertas muchísimo, consigas NPs, objetivos, ítems, drops, etcétera, etcétera, y puff, la pases genial y que la comunidad siga creciendo. Así que nos vemos en un próximo video. Este video lastimosamente no hemos ganado Yurei, no estamos muy preparados, todos estamos de nivel medio para un poquito para abajo. Bueno, hablo por mí ya, porque siempre digo los demás, hablo por mí, estoy en nivel para abajo y como que no puedo aportar mucho en este party y hay gente muy poderosa allá al frente. Así que lo dejo aquí y no sé, ¿qué opinas de esto? ¿Pasa en tu servidor? ¿Ha pasado en tu servidor? ¿Está pasado en tu servidor? ¿Se han roto alianzas? ¿Hay personas venenosas? Etcétera. Si es que pasa esto en tu servidor, deja aquí deja tu comentario aquí abajo que yo lo leo y analizo y aprendo muchísimo y la gente también puede leer y puede comentar y es espectacular. Sí, compañero, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Y adiós.